hablar de derecho, hablar de trabajo, hablar de derecho al trabajo y de los derechos de los trabajadores siempre será importante, Sí. sobre todo en países como el nuestro. Por eso agradecemos mucho la presencia hoy con nosotros del ministro de Trabajo. Él es abogado y yo digo que es un comunicador, porque ese hombre comunica bastante bien. Ha sido miembro de la Junta Central Electoral y es uno de los más altos dirigentes del partido de gobierno, del Partido Revolucionario Moderno. Nos acompaña Eddie Olivares, a quien damos los buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días, contentísimo de estar aquí con ustedes. Un honor como siempre. También nos acompaña una invitada internacional, ella es abogada, Ángela Montoya Holguín, por Montoya supongo que Colombia. Ella es miembro de la Asociación Mundial de Juristas. Buenos días, doctora. Muchas gracias por tenerme en su programa. Un honor para nosotros tenerle. Bueno, con ellos vamos a conversar sobre una actividad que está organizando, que el país será sede de un evento mundial de mucha trascendencia en términos del derecho. Sin embargo, usted me van a permitir, permítame, doña Ángel, comenzar por un tema muy local que hay mucha gente que está esperando. Hay un anuncio que se hizo ayer, viene un aumento salarial para la gente de Zona Franca. ¿Podía especificar un poquito más sobre esto, doctor? Sí, es un aumento que aprobó ayer el Comité Nacional de Salarios de un 25%, significativo para Zona Franca, y fue un evento muy interesante que una vez más muestra el tripartismo como un verdadero referente, no solo en la región, sino en el mundo. El empresariado, que en los casos de los aumentos, como es natural, siempre se resiste. Al principio... Como si fuera un muro. Al principio hay una resistencia, pero luego comprenden la situación y su compromiso con la mejoría de la vida de los trabajadores. Entonces ahí el tripartismo entra en acción. Por eso en la discusión con la Zona Franca, en un momento en el que también el tema de los aranceles le generó la natural preocupación, Sí. Y coincidió entonces con el aumento, pero ayer estaba de un lado los empresarios de Zona Franca, representados por Adozona, Sí. y previamente habíamos sostenido conversaciones con doña Claudia Pellerano, la presidenta de Adozona, y nos pusimos de acuerdo, de modo que se incorporaron. Entonces estuvieron ellos, y del otro lado estuvo don Pepe Abreu representando a las centrales sindicales, Sí. y ahí se produjo finalmente el anuncio de este aumento, que es muy importante. Serán para dos ese partidas, sector. tengo entendido. Son dos, una el 13%, sería a partir del día primero de junio, el Ok, próximo no es mes. que- Y el 12% Bueno, sería el próximo, en que junio. el próximo todavía Sí, sería en mayo. el otro sería en mayo, Sí, sí, para sí. un Falta un mes. 25% que lleva a 20,000, sobre 20,000 pesos el salario mínimo de los trabajadores de Zona Franca, que en razón de la inflación que está absolutamente dentro de los parámetros establecidos de control, un 3.4% en el año, un 7% acumulado desde el último aumento, lo que implica que al final de cuentas este es un aumento que tiene un 11-12% por encima de la inflación acumulada. Sin embargo, hay que decirlo, permítame, señor ministro, hay que subrayar que siguen siendo salarios que no alcanza para cubrir la canasta básica mínima, ni siquiera, Bueno, pero bueno, pero va es como un aliciente, va digamos. avanzando y Es se como va- ayudarle a coger
la carga por una esquinita, pero va avanzando, avanzando. y se va convirtiendo en un salario decente. Yo pienso yo le bajaría que, un chin a eso de bueno, que va siendo no, decente. va mejorando, va- va mejorando, va vamos a dejarlo ahí. va mejorando. En el caso de Zona Franca hay que reconocer también, Ujú. porque a veces se nos queda la idea de la Zona Franca cuando empezaron. Ah, no, ya hay zona Y franca no, especializada. sí. eso ha cambiado. Ellos aportan en conocimiento, en preparación de empleados que luego terminan especializándose y convirtiéndose en empleados ya con salarios altos. Ese es un aporte importante. Ellos también tienen un sistema de transporte de empleados, que lo han tenido siempre, pero de mucha calidad. Y todas esas cosas, en la mayoría, también le dan la comida. Es decir, que también Va hay que mejorando. considerar la situación. Y ahora tenemos vamos a tener un contacto permanente con Adozona para también lograr otras mejorías. Bueno. Ellos están en una buena actitud. Fíjese Qué que bueno. ese sector, que el presidente Fernández, y así coincidían los principales líderes de la oposición, en un momento dijeron que era un modelo agotado, que había que... Bueno, como estaba así era agotado, él tenía razón. Bueno, pero decían que era agotado. Resulta que los hechos han demostrado que no estaba agotado. Porque dio un giro. Bueno, dio un giro cuando el presidente Luis Abinader asume y le dice no está agotado. Puede Y aprovechar. entonces se fortalece ese sector, y estamos hablando de que en el informe de ayer del Banco Central, que la economía creció un 5.4%. En ese crecimiento del mes pasado, En marzo, de un... porque sí. el acumulado es muy... Bueno, pero camina hacia cerca Hacia del la 5, meta, sí. y es el segundo crecimiento más alto de América Latina. Entonces, pero de ese 5.4 del mes pasado, estamos hablando de que la Zona Franca ocupó el segundo lugar después de la construcción. Un 8.7 creo que por ciento de Y aumento. eso te indica que es un modelo relanzado con más vigor que el que tenía cuando el presidente Fernández dijo que estaba agotado, y la oposición. Y hay que reconocer el trabajo de ellos, de los empresarios de Zona Franca, lo que aportan para el empleo formal. Bueno, pero vamos a dejar que es una meta, pero aquí el trabajador es el que importa. Vamos a dejar yo pienso a Leonel Fernández quietecito, doctor. que eso es lo más... Vamos a dejar a Leonel Fernández Presidente quietecito. Fernández Por un momento, voy a pasar con Edith. necesita que lo Sí, déjalo recuerde. quieto por ahora. Yo quiero pasar con Edith Febles, pero antes, para que aproveche ahí mismo, el tema de la Zona Franca incluye ese aumento a la gente de los call centers, que son decenas de miles. Sí, ¿Se consideran como parte claro, de la Zona Franca? todo el que pertenece al sistema de Zona Franca. En el No me caso- queda claro si los call centers son Bueno, parte. no necesariamente, pero la mayoría realmente están dentro de Ok. Zona Franca. Edith. Sí, muchas gracias, Germán. Buenos días al ministro de Trabajo. También hoy vamos a abordar un tema crucial, es un congreso que se va a realizar aquí en República Dominicana. Eso lo vamos a hablar un momento antes de entrar, porque de hecho está la organizadora o quien está dirigiendo todo ese proceso. Sabemos que vienen funcionarios de diferentes ámbitos de América Latina. Ayer me contactaban por 2 funcionarios de diferentes países que pedían la oportunidad de conversar acá. Y entonces es un tema relevante. Pero antes, recientemente, como usted sabe, hemos tenido una tragedia. Se cayó un techo, se precipitó sobre las personas que estaban ahí, más de 200 muertos, más de 100 heridos, es el caso Jetset. Dentro de toda esa población que estaba ahí, habían algunos que eran empleados. De esos empleados fallecieron 6. De hecho, en la entrevista que tuve con el señor Antonio Espaillat, propietario del Jetset, él se refirió a esos empleados. Yo quiero poner lo que él dijo, para que luego usted nos explique jurídicamente cómo se atienden estos casos. Cuando un trabajador muere en el lugar de trabajo o sufre lesiones, usted es además el presidente del Consejo de la Seguridad Social, que también responde.
Así que vemos lo que él nos dijo y venimos con el ministro de Trabajo. En el lugar habían unos 23 empleados. Tengo entendido que han fallecido 25 empleados. 6. Sí, 6 empleados fallecieron. ¿Usted ha hablado con las 6 familias? Sí, con las 6 familias y he hablado con todos, ¿Eran empleados formales o había alguno que no estuviese formalizado como empleado? Eran empleados formales y habían también empleados contratados por el día, como camareros, que te trabajan ese día, que no son empleados formales, sino que ese día no trabajan en otro sitio y te ofrecen el servicio para ese día. ¿Y alguno de los que murió estaba en esa condición? Sí. ¿Y eso qué implicación tiene en términos, digamos, porque no está en la seguridad social o estaba? Son gente que normalmente tienen otro empleo. Okay. Es su día libre en el otro trabajo y van ahí y te trabajaban como tú se contrata, así. Quiero, Eddie Olivares, preguntarle en este sentido, por ejemplo, y comencemos por esta última parte, una persona que es temporal, que está por un día y de repente hay un accidente, hay una situación, ¿cómo se cubre eso? ¿Qué dice la legislación? Buenos días. Buenos días. Los trabajadores, que sabemos que lamentablemente fallecieron 6 en esa terrible tragedia, esa empresa tenía su planilla integrada por 23 trabajadores. Cumplía con los requisitos en ese sentido. Pero aquí entra un aspecto muy importante y que nosotros hemos asumido como una de las principales tareas en el Ministerio de Trabajo, que es la seguridad y la salud en el entorno laboral. Precisamente esta semana, el lunes, se celebraba el Día Mundial de la Seguridad Social. En esa semana hicimos un simulacro muy importante con diversas empresas de las principales áreas de la industria y el propósito es que se fortalezca cada día el sistema de inspección de la seguridad y la salud en el entorno laboral, que es un derecho fundamental del trabajo. En ese sentido, también en un evento antes de ayer, certificamos 500 empresas, 400 que fueron certificadas por primera vez y recertificadas unas 100 empresas. Entre esas empresas estaban las principales de la agroindustria, las más grandes, y empresas de todas las áreas, desde las telecomunicaciones con las principales prestadoras del país, hasta empresas agropecuarias, mineras, todos los sectores. Pero también estuvimos certificando instituciones del Estado. Por ejemplo, entre ellas, algunos ministerios, pero estuvo el Ministerio Administrativo de la Presidencia. ¿Y el de Trabajo está certificado? También, pero tenemos que certificarlo de otra forma. Pero estábamos certificando un centro de trabajo muy importante, que es el Palacio Nacional, certificando el entorno laboral de un trabajador que le dedica como 16 horas al trabajo. ¿Qué elementos se toman en cuenta a la hora de el presidente Abinader, y certificamos el Palacio Nacional. Que no estaba certificado. Bueno, porque lo natural era lo normal que no estuviera. Ministro, pero ¿qué se toma en cuenta para...? Es decir, el mensaje, Edith, es que todo el mundo tiene que ser certificado en el país, precisamente para que el entorno laboral tenga seguridad y se garantice la salud. Por ejemplo, donde hay 100 trabajadores, tiene que haber un médico de planta, la ambulancia de emergencia, dependiendo el lugar,
Eso es para mencionar requisitos. En el futuro son todas las empresas, incluyendo plantas televisoras, todas las empresas, para garantizar que la seguridad, que es fundamental, cumpla con los rigores que establece la ley en ese sentido. Vamos a actualizar también la normativa que ya requiere de una actualización porque venimos también con la incorporación de inteligencia artificial en el proceso de fiscalización de la seguridad. De modo que eso es importante. En la pregunta de Edith, por supuesto, la fiscalización de nosotros no implica el tema relativo a la planta física en cuanto a temas de estructura, porque esa no es la especialidad. Vamos a brindarle un cafecito al pero ministro. sí observaremos absolutamente todo. Permítanos brindarle sí, el cafecito para usted y también para la señora Montoya, que está con nosotros esta mañana. Vamos a conversar con ella en breve por el Congreso del Derecho. Gracias por estar acá. No, yo sobre todo, y ahora que usted está tomando ese cafecito, quiero aprovechar, no es básicamente el tema de la estructura, es saber, por ejemplo, ¿qué responsabilidad hay cuando se toman, cuando una persona está trabajando solo por un día y pasa algo? Bueno. Sí, ¿qué pasó con algunos de los empleados? Sí, ya no de eran los ocasionales. Empleados, sí. Sí, ¿qué pasa cuando una persona está por un día? Pero, ¿Qué implica para esa empresa? Sí, pero yo quería decir, antes de responder esta pregunta, que en el Consejo Nacional de la Seguridad Social estamos trabajando para garantizar que al cumplirse ya, porque resulta que al desaparecer la empresa, producto de esta situación, entonces los empleados, sus familias, que están incorporados en la seguridad social, pues ya quedan desprotegidos. Y al mes, entonces, ahora nosotros estamos procurando que se mantenga incorporados a la seguridad social hasta definir su situación. No, o sea, que no pierdan su seguro médico, por ejemplo. No he conversado con los ejecutivos de la empresa, pero tengo la impresión que ellos también van a mantener la protección de estos empleados en cuanto a la situación de cesantes en que quedan los demás empleados, los empleados de esa empresa. Fueron 6 los que desafortunadamente murieron en esta tragedia, pero están los otros que también hay que procurar su protección. En cuanto a quienes estaban ahí como los músicos, y por cierto, en el caso de los músicos, ya no son empleados de la empresa, sin embargo tienen la natural, los derechos que les corresponden por haber estado ahí. Pero ya ese no es un tema de nosotros, sino que esos ya tienen que hacer cualquier tipo de gestión judicial relacionada con los patronos de ellos, que no necesariamente es, o que no es la empresa que regentea YESEP. Ministro, creo que esa parte queda muy claro. Eso es al margen de cualquier otro tipo de acción civil que puedan ellos entonces iniciar. A mí me gusta aprovechar esto con un sentido educativo, digamos, para la gente que está mirando la televisión, porque ahí tenemos a Idopril y mucha gente no sabe en la seguridad social cuáles son los, digamos, los derechos que tiene. He visto a personas que están haciendo una colecta para tratar de curar a un hijo que tuvo un accidente camino al trabajo. No deberían hacerlo. Idopril les responde si están en la seguridad social.
Entonces, esos trabajadores que resultaron heridos, se ha verificado si todos, primero se verificó, ¿hay algún tipo de verificación al Ministerio de Trabajo o de alguna entidad de que estuvieran asegurados, que tengan acceso a los cuidados propios de la seguridad social? Sí, ellos, esa empresa tenía su planilla. Los empleados forman parte del sistema de seguridad social, es decir, eran empleados formales. En ese sentido, los que resultaron lesionados tienen el derecho de recurrir a IDOPRIL. IDOPRIL entonces se encarga de, conforme a sus derechos, de pagarle lo que le corresponde por esos accidentes laborales. No van a tener absolutamente ningún inconveniente en ese sentido. Mira, y voy a aprovechar para decirle a la gente que, como dice Edith, no conoce mucho sus derechos. Cada vez más trabajadores lo conocen, pero muchos no. Cuando una persona sale de su casa hacia el trabajo, desde ese momento está protegido por el sistema de seguridad social. Si sufre un accidente camino al trabajo, entonces tiene derecho a reclamar que se le cubra ese accidente porque se convierte en laboral. De modo que no es solo en el lugar del trabajo. 2 horas antes. Sino al salir de su casa le corresponde. Igual que alguien que anda... Igual que cuando sale de trabajo también. Bueno, también, porque hasta que llega a su casa en un tiempo razonable, sí está cubierto por una protección que es fundamental, que es el de los accidentes laborales. Y yo quiero aprovechar para señalar la importancia de que un trabajador forme parte del sistema de seguridad social, que sea un trabajador formal. La formalidad, que es nuestra prioridad, la meta de llevar del 46 al 50% la formalidad. En ese sentido, el propósito es... Eso es de aquí al 28, o este año. 28. Entonces, ojalá sea antes, porque estamos trabajando intensamente para eso y preparando las condiciones para que así sea. Pero lo importante es hacer conciencia. La formalidad del trabajador beneficia al trabajador y a su familia, porque tienen el derecho al seguro de salud y a los demás derechos, pero ese derecho del accidente laboral, que es sumamente importante. Entonces, el propósito es ir hacia la formalidad. Pero está otro muy importante, la pensión. El propósito es, si alguien no está dentro del sistema de seguridad social, no tiene la posibilidad de una pensión cuando ya no pueda trabajar. Aunque para la que se va a obtener aquí, bueno, no es tan significativo. Bueno, en la reforma de la seguridad social. A menos que social, se cambie eso. Bueno, tiene que cambiar. Ya. En ese sentido, es importantísimo que la formalidad, el trabajo informal es un trabajo indecente. Entonces, el propósito no siempre. Hay trabajos informales que ganan más. No, me refiero a la decencia desde el punto de vista del derecho del trabajo y de la OIT, es en función de que el salario sea un salario bajo, que sea informal, que no esté dentro del sistema de protección de sus derechos en la seguridad social. Ese es el concepto. Ahí hay personas que trabajan independientes y que tienen ganancias significativas, pero
no pertenecen al sistema de seguridad social. Exacto. Y puede irte muy bien durante un tiempo y Ah, sí, después no ser así. ya. Entonces, Comprendí ahora dentro de la reforma, ese es un tema importante. La idea es abrir las puertas para que este tipo de trabajador también pueda entrar al sistema de la seguridad social. Para que la gente tenga la idea, tenga el dato, ¿cuántos trabajadores formales hay en la República Dominicana, incluido sector público y privado? Bueno, la formalidad, estamos hablando del 46% de informalidad, es casi mitad. No voy a decir exactamente en este momento la cantidad, tengo que... Pero anda sobre los 2 millones de empleados. Pero claro, mucho muy por Informales. encima, 3 millones y tanto, De 4 informales. millones. Es mucha gente. Claro, en ese sentido hay que procurar avanzar hacia la formalidad, que es lo que le garantiza a los trabajadores este derecho, estos derechos, que son derechos fundamentales. Fíjese en el caso de los accidentes laborales. Si usted está en la informalidad, usted no tiene derecho a ser atendido al momento de producirse. Pero entonces afecta al empleador de ese informal. Porque tiene que asumir tiene que el responder él. Y de modo que en eso hay que hacer conciencia en el sector empresarial informal, como también hay que hacerlo en el trabajador. ¿Y cuál sería la propuesta? Sí, ¿cuál sería la propuesta para eso? ¿Cómo se haría? No, ya esa parte estará discutiéndose en la parte del sistema de seguridad social en la reforma. En lo otro son medidas que nosotros estaremos adoptando o estamos ya adoptando para conducir al trabajador hacia la formalidad. Y en eso tiene que haber una coordinación también con el Ministerio de Industria y Comercio, entre otras instituciones importantes. Y también la conversación tripartita, nosotros somos un referente en ese sentido para que los empresarios también sean parte de este propósito de avanzar hacia la formalidad, que es avanzar hacia el trabajo decente. Yo le he compartido a nuestra productora que está gestionando ahora mismo detrás de cámara un enlace, es la del Congreso del Derecho, que se realiza en República Dominicana este año 2025, que dice que es el evento legal más relevante del mundo, vendrá mucha gente al país, incluido el rey de España. Entonces aprovechamos porque tenemos en nuestros estudios también, y ha venido acompañando al ministro, a la señora Ángela Montoya, que está a cargo de la organización de este evento, que está por empezar a la vuelta de la esquina, yo creo que es el día 5. Señora Montoya, buenos días, qué bueno que esté con nosotros esta mañana. ¿Cómo le amanece? Me gustaría que por favor nos cuente de qué se trata este congreso, quiénes son los que vienen. Yo sé que el ministro también ha estado muy involucrado desde el Ministerio de Trabajo y también como abogado, y vamos a querer también su opinión, pero vamos a comenzar con la señora Montoya, que nos cuente un poquito. Tengo entendido que viene el rey de España y que vienen otras autoridades. Ayer estaba hablando con periodistas de 2 países de América Latina que van a estar aquí en la cobertura de este gran evento. Es un evento amplísimo. Así que por favor, cuéntenos de qué va esto. Bueno, qué honor estar acá. Muchas gracias por esta invitación. Evidentemente, Santo Domingo se va a convertir en la capital mundial del derecho a partir del 4, 5 y 6 de mayo. Iniciamos el día 4 con una inauguración en la Universidad Autónoma, y el día 5 es el desarrollo de nuestro Congreso Mundial del Derecho, que será en la sede de Unicaribe. Además, Unicaribe que está estrenando un edificio maravilloso enfrente al malecón, y ahí tendremos la oportunidad de inaugurarlo con Su Majestad el Rey de España. Traemos invitados de 70 países, vienen más de 45 magistrados de altas cortes, constitucionales y supremas, y traemos un sinnúmero de visitantes ilustres para este gran congreso. Digamos, es un homenaje también a este gran país, y es un homenaje porque nosotros consideramos que la democracia de República Dominicana es algo que hay que resaltar, y por eso hablo del homenaje, porque realmente República Dominicana tiene una democracia, y además mi mensaje es que ojalá la cuiden.
Bueno, pues muchas gracias a usted por estar acá y le vamos a preguntar algunos datos. Quiero ir con el ministro de Trabajo, Olivares, que va a estar aquí, y voy a pasar con Olivares, señor director, que va a estar aquí la magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Sonia Sotomayor. Otras personalidades y digamos que cuál es el rol del Estado Dominicano, cómo están ustedes acompañando este proceso y la relevancia que tiene. Sí, bueno, hace ya un tiempo, antes de asumir la responsabilidad del Ministerio del Trabajo, ya el presidente me había designado para darle el seguimiento a este gran evento, que es un reconocimiento a los avances que ha tenido la República Dominicana, sobre todo en los últimos tiempos, en la consolidación de la democracia y de manera muy especial en el fortalecimiento del sistema judicial, del Ministerio Público y sobre todo del Estado social y democrático de derecho. En ese sentido, esta organización mundial que fundaron Winston Churchill, John F. Kennedy y Earl Warner, el presidente histórico de la Corte Suprema de los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí se han venido celebrando estos eventos en todo el mundo. El último fue en Naciones Unidas y ellos otorgan un premio que consideran el Premio Nobel del Derecho, y en esta ocasión, y será un honor para la República Dominicana, le corresponderá a la magistrada jueza Sonia Sotomayor, que es una figura de altísimo prestigio en los Estados Unidos y la primera hispana escogida en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Estará acompañando este evento el rey Felipe II y ahí encabezando la clausura que será en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, encabezándola el presidente Luis Abinader, en un gran momento para el país, pero un gran momento para él, porque es un reconocimiento al aporte que, sin ser abogado, siendo un economista, le ha dado al sistema de justicia, y serán testigos de ese gran evento unos 50 altos magistrados encabezados, además de la jueza Sonia Sotomayor, por el presidente de la Corte Constitucional de Alemania. Estamos hablando de la Corte Constitucional más prestigiosa del mundo. De referencia. Ahí empezaron las Cortes Constitucionales y Hans Kelsen, el gran maestro del derecho del siglo XX, la figura más alta del derecho, y los que crearon las Cortes Constitucionales para proteger las constituciones. Y ese presidente de esa Corte estará aquí conjuntamente con los presidentes de las principales cortes del mundo. De modo que es un gran momento para el país y saludamos la presencia también del rey Felipe II, entre otras grandes figuras del derecho, grandes figuras universales, algunos que no son magistrados, pero que son de los principales doctrinarios en el mundo de diversas ramas del derecho. Ahí Doctor, doña Ángela tiene otros datos importantes. Sí, precisamente quería pasar con Ángela y tengo una inquietud. En tanto y cuanto presidenta ejecutiva de esta Asociación Mundial de Juristas, ¿cuáles entiende usted que son los principales desafíos que enfrenta el orden jurídico mundial con esta situación que se está viviendo? El mundo está estremecido de repente por un asunto económico, pero implica temas jurídicos, desconocimiento de acuerdos bilaterales, acuerdos regionales. Por ejemplo, nosotros tenemos un TLC, Tratado de Libre Comercio,
Y un presidente llega a Estados Unidos y dice 10% de aranceles. Se le olvidó ese tratado. Había un tratado hay un tratado Canadá, Estados Unidos, México, el tratado norte, ¿no? Y también se desconoce, en fin. Con esta figura de Donald Trump irrumpiendo en el tablero, ¿qué representa eso para el derecho, para el orden jurídico? Qué buena pregunta, porque ¿qué promueve esta asociación? Una cosa muy sencilla, pero muy profunda. Promovemos el imperio de la ley. Una nación sin el imperio de la ley tiene que estar regida por la fuerza, y es la peor decisión. ¿Qué promueve esta asociación desde el año 63? Ininterrumpidamente, la World Jurist Association, el imperio de la ley, the rule of law. Y por eso es que nosotros nunca hemos desfallecido en decir es la mejor opción. Son las constituciones de los países las que se tienen que respetar. ¿Qué hace un empresario si no hay un respeto hacia la ley? Pues es lo contrario, que es el imperio de la fuerza, que es el peor escenario. Entonces no podemos desfallecer. Sí, el mundo tiene guerras en este momento, pero no podemos desfallecer. Sería el peor escenario. Entonces, traer este congreso, que es un tanque de pensamiento para precisamente lo que usted me pregunta y para discutir los temas de interés mundial, es la mejor opción. No podemos desfallecer, no podemos cerrar los ojos, estamos ante una realidad. Si nos alejamos del imperio de la ley, el mundo va a estar en caos. Sin embargo, por ejemplo, ayer, nada más que ayer, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, decía que, bueno, alarmado, porque entiende que las cortes no pueden echar para atrás una orden ejecutiva. En la Constitución de Estados Unidos, según alegan los juristas, dice que sí, que ellos pueden enmendar, pueden detener una decisión del Ejecutivo. Ante situaciones como esa, usted habla del imperio de la ley, pero estamos ante el imperio del imperialismo, y más que del imperialismo, de un estilo, de una persona. Pues fíjese usted, tenemos 50 mesas, 50 paneles con las personas que estamos trayendo. Me imagino que va a tratar ese punto. Este punto y otros puntos importantísimos, inteligencia artificial, la protección de datos, etcétera. Pero muy importante porque esas mesas de trabajo, esos paneles que conformamos, precisamente tocan los puntos álgidos que al mundo le duelen. Ese será un punto y muchos más. Pero es importantísimo destacar, es un tiempo complejo para el mundo, sí, y eso hace que este Congreso sea de altísima trascendencia. En los Estados Unidos el sistema de justicia lucha por prevalecer sobre la decisión del Ejecutivo. A ver si puede. Y para los Estados Unidos se formaron, sí, bajo un sistema de pesos y contrapesos. Entonces, eso es la democracia. Si el sistema de pesos y contrapesos falla, entonces puede irse hacia el caos. Y en ese sentido, fíjense cómo en los Estados Unidos, en este momento, el sistema de justicia se resiente, sí, pero se mantiene firme. Es un momento sumamente complejo, difícil, y precisamente se trata de eso, de la seguridad jurídica, pero también del fortalecimiento de los sistemas de derecho en los países donde están recibiendo este tipo de embate. Y el evento, estamos hablando, como decía doña Ángela, de más de 50 paneles de altísimo nivel, y que no solo te tocan el tema del derecho, por ejemplo, los derechos de la niñez. Hay un panel en el que aparece una de las grandes figuras de los grandes doctrinarios de esa materia, un hindú que es una autoridad mundial, entre otras grandes figuras del mundo que van a tocar esos temas. Pero debe saber mucho porque en la India se abusa de los niños, sí, se casan niñas por negocio. Sí,
Lo hacen tradicionalmente. Pero de eso se trata. Ah, bueno. Se trata de personas que debido a las circunstancias en sus propios países Conocen a fondo. Conocen y luchan por eso, por cambiar las situaciones allá y en el mundo. Entonces esas son las experiencias importantes. Son diversas ramas y en ese sentido es un evento que deberá tener una contribución importantísima en este momento para tratar de volver a su carril a la justicia en el mundo. Yo creo que sí. Bueno, quiero aprovechar ya finalmente en este tema para preguntarle a la señora Montoya quiénes en República Dominicana, qué sectores están participando, cuántos participantes hay del país. Sabemos que este es un evento importante y están, como decía el ministro, por ejemplo, que esté el presidente de la Corte Constitucional de Alemania, que es referencia para las demás cortes en el mundo, también la señora Sotomayor o el rey de España, pues le habla de la relevancia. Quizás existan abogados aquí que estén mirando y quieran estar, las academias, pero supongo que está una lista que es cerrada, que ya se inscribieron los que se iban a inscribir, o si todavía hay chance. Cuéntenos esa partecita, señora Montoya. Bueno, usted habla del presidente de la Constitucional Alemana, Stephen Harper, que evidentemente, como dice el ministro Olivares, viene y nos estará acompañando los 3 días de discusiones y de diálogos. Nosotros no hacemos un congreso en un país, lo hacemos con el país. Y por eso es tan importante que los dominicanos estén involucrados y lo hemos hecho desde el inicio, desde que iniciamos las labores que llevamos un año en la organización de este importante congreso, hemos involucrado a la sociedad civil, a la sociedad jurídica, a los empresarios. Tenemos muchos dominicanos asistiendo, de hecho en la inauguración estará el presidente de la Constitucional de la República Dominicana, Napoleón Esteves. Tenemos grandes firmas de abogados acompañándonos durante el día del Congreso. Inauguramos el día 4, tenemos nuestros paneles de discusión el día 5 y clausuramos el día 6 con la entrega del Peace and Liberty Award, el premio a la paz y la libertad a la magistrada, perdón, a Sonia Sotomayor. Entonces, la involucración de República Dominicana ha sido desde el comienzo y evidentemente nuestro día de cierre importantísimo lo clausura el señor presidente de la República, Luis Abinader. Bueno, pues le agradecemos mucho que haya estado aquí contándonos estos detalles. Es interesante. Vamos con el ministro, sí, usted quería decirnos, perdón. Sí, es interesante también que este congreso casi siempre se dedicó a la élite jurídica mundial y se cambia ese criterio, esa mirada hacia su esencia y entonces vienen a República Dominicana y el Congreso se va a abrir tanto para los jóvenes abogados, de modo que habrá una participación significativa de la juventud en el evento, como para que todo el mundo en el país, todos los abogados y todos los interesados tengan acceso a este evento. Yo pienso que uno de los elementos históricos más importantes del evento en Santo Domingo, además del momento en el que se produce, de incertidumbre para el mundo, pero un gran momento para la República Dominicana en cuanto al fortalecimiento del sistema democrático, donde es un referente, la seguridad jurídica, donde también es un referente, el fortalecimiento del sistema judicial, es decir, mientras en el mundo hay una gran incertidumbre, en la República Dominicana es un referente y por eso vienen al país y además cambian lo que había sido su formato desde el punto de vista de la apertura a la gente y ahora lo convierten en un evento cercano a la gente, a la juventud. Yo pienso que eso es sumamente importante. Mire, tenemos que despedir, ya terminamos esta entrevista, pero... Doña Ángela iba a decir algo. Sí, no, solo que hay una persona que me ha escrito, y hay algunos también en nuestro canal que están preguntando, y parece ser al sector público. Dice al ministro, ¿qué pasará con el salario mínimo del sector público, que es de 10,000 pesos mensuales y su impacto, tiene mucho impacto para las pensiones
futuras. Entonces, el tema del salario de los empleados públicos, usted está recién llegadito al ministerio, pero ¿hay algún plan para ellos? Bueno, el tema del salario del sector público le corresponde al Ministerio de Administración de Personal, pero yo puedo decir, Ayude ahí. Simón Pues mire, Freud, mucha gente bueno, bonita. Simón Freud, que hemos estado conversando, tenemos una relación muy estrecha y una colaboración que vamos a tener entre los dos ministerios, pero puedo decir, el presidente Luis Abinader es pro aumento. Dijo en su última campaña que iba a llevar los salarios de la Policía Nacional por encima de los $500. Están por encima de los $500 para un raso. Dijo, incluyó las Fuerzas Armadas, aumento a los profesores, aumento a los médicos, aumento a los trabajadores de empresas no sectorizadas de un 20%, donde había una inflación de 3.4, bajísima, y por eso los empresarios decían, explíquenos de dónde sale un aumento de un 20% con una inflación de un 3.4. Aumento ahora al sector zona franca, aumento próximamente al sector turismo, hoteles, bares, restaurantes, etcétera. Esa vocación del presidente de salarios justos, yo estoy absolutamente seguro que próximamente se va a expresar también en el sector público. Bueno, pues muchas gracias al ministro de Trabajo, también a la señora Montoya. Mucha suerte en el Congreso. Vamos a estar muy pendientes, ahí pueden salir muchas noticias, por supuesto. Que tengan la mejor de las jornadas. Feliz resto del día, gracias por estar en el día. Así que ya lo saben, desde el día 4 comienza estas jornadas de trabajo en República Dominicana en Santo Domingo y estarán personas de todo el mundo en el ámbito del derecho. Nos vamos a ir a la pausa y cuando regresemos tenemos un poquito más todavía en esta mañana. Bueno, Germán había estado hablando aquí el lunes de lo que pasó en la marcha que un grupo de organizaciones sociales hizo el domingo, que fueron a boicoteársela, porque ahora nada más puede marchar un grupo, no puede marchar los otros. Le dedico mi artículo de hoy a eso. Sí, pues mira, agredieron a Tajira Vargas y otras mujeres que se están querellando. A Tajira Vargas es antropóloga, la hemos conocido por todos los trabajos que hace. Sé que han dicho que fueron ellas que agredieron a esa gente de paz tranquila, que además desde el primer momento y ya se había acabado la marcha. Le quitaron celulares, algunas. Una locura. En el caso de Narciso Isaconde, Narciso iba con un grupo que estaba con él, se entraron dos sujetos, de repente uno se pone la mano y ese grupo que protegía a Narciso agarra a los dos tipos y ellos no son policías, no los retuvieron, pero le quitaron dos tremendos puñales. Puñales grandes tiene. Ahora tienen el equipo de Narciso, se quedaron con los puñales porque lo desarmaron, iban para encima de Narciso, pero por la espalda además. Entonces se dieron muchas situaciones ahí, ella han presentado una querella. Quiero decir también que recibíamos hace 3 días la nota del fallecimiento de Amparo Chantada. Amparo Chantada, una urbanista, una mujer que era una voz clara y que conocía probablemente como pocos aquí en Santo Domingo toda la ciudad y la organización de nuestra ciudad y nuestra historia. Tiene libros de referencia para que quiera conocer la ciudad de Santo Domingo. Es de los mejores escritos, por ejemplo, de la historia de Gascue y todo lo que pasa, del desorden urbanístico. Impartió docencia durante muchos años en todo lo que tiene que ver con esto. Venía de estudiar en Francia, donde se formó en la francesa. Aunque de origen español, sus padres españoles exiliados. Casada. Casada con un dominicano. Se casó con un dominicano, luego se divorció y yo vi en una entrevista que ella dijo que decidió no tener marido más. Entonces se quedó sola trabajando, así que ya no se iba a volver a casar. Se quedó trabajó muchos años. Lo más notable de ella es ese gran trabajo
esa elocuencia, esa capacidad de hablar. A mí, yo las veces que tuve la oportunidad de entrevistarla, me encantaba, de las personas informadas, porque vivimos en un país ahora, un tiempo, porque no es el país, es este tiempo para el mundo entero, en que se habla mucho y se dice poco, o sea, no importan los datos, pero ella es de la gente que iba directamente a los datos y conocer nuestra historia. Si quieren, busquen sus libros. Una auténtica... Amparo Chantado, un abrazo a su hija y a sus parientes, y que la gente lo sepa, porque lo puse en mi historia de Instagram y mucha gente reaccionó, así que ya lo saben. El director me dice que debo regresar con él, cosa que voy a hacer, hay que obedecerle, y desde que regresemos aquí entonces seguimos conversando. De Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, se viralizó en las redes. Ahora no lo encontré en la cuenta de él, pero está en cientos de cuentas. Ahí está Alfredo Pacheco, que nos permitió ver un poco lo que pasaba a su alrededor en el Vaticano mientras se celebraban. De Cristo Rey al Vaticano. Efectivamente, entonces, bueno, vienen conmigo, sale Pacheco otra vez, es viral así, ustedes ponen Pacheco Roma y lo encuentran, mucha gente lo subía. Sí. Y hoy el caricaturista Cristian Hernández del periódico El Día lo ilustraba de la manera que ustedes van a ver ahora. Genial, como siempre. Miren a Cristian, entonces. préstamo. Ya está Cristian, mira, y con el cito de la victoria. Vaya Cristian, te la comiste, mañana es otro día, nos vemos aquí. Te manda saludos Alfredo Pacheco. Hasta mañana.